Bueno, pues vamos a empezar ya la última clase de Nietzsche, la relativa al problema de la ética, al problema de la moral, que iría, bueno, pues al final ya del tema, si lo habéis visto en el PowerPoint, después del problema del hombre. Y bueno, pues vamos a explorar los conceptos que aparecen en el PowerPoint. Algunos pues tendremos que profundizar un poquito más, otros son más fáciles de entender. Vamos a empezar con el concepto de genealogía. ¿Qué queremos decir con la expresión genealogía de la moral? ¿Qué pretende hacer Nietzsche cuando dice que hay que establecer una genealogía de los valores morales? Bueno, pues la tarea del genealólogo básicamente sería el explorar, hacer una especie de arqueología, de labor de arqueólogo, y explorar el origen de cada una de nuestras valoraciones. Es decir, no se trata tanto de sustituir a unos valores morales, como puede ser, voy a utilizar el ejemplo de la humildad, ¿vale? Un valor, un adjetivo, una característica que se considera bueno, ¿no? Ser humilde. No se trata tanto de sustituir los viejos valores propios de lo que Nietzsche llama la moral del rebaño. Voy a irlo apuntando también por aquí. No se trata de sustituirlos, decía, por una nueva moral, que sería la moral de los señores, sino de entender cuál es el origen de estas formas de dominación enmascaradas. Porque para Nietzsche los valores morales son formas de dominación enmascaradas, es decir, son herramientas al servicio de los individuos que ostentan el poder, ¿no? Y que probablemente en un estado natural serían los individuos más débiles, y que utilizan como artefacto la cultura o las costumbres precisamente para debilitar a los más fuertes, ¿no? Para hacerles sentir que su orgullo, que su fuerza en realidad es pecado, ¿no? o es una forma de vida intolerable para la mayoría. Entonces, en resumen, la genealogía tiene que explicar la razón por la que unos valores morales dominan sobre otros, porque para Nietzsche, habréis llegado a esa conclusión, no hay valores morales superiores a otros, simplemente hay interpretaciones, distintas interpretaciones de esos valores morales y, bueno, en todo caso, si quisiésemos establecer una especie de jerarquía, tendríamos que ver qué valores morales son acordes verdaderamente con la vida. Y aquí introducimos un nuevo concepto, que es el de vitalismo, y que es aquella corriente en la que se suele enmarcar la teoría de Nietzsche. El vitalismo lo que nos dice es que la única manera de apreciar qué valores morales son aceptables sería apreciar la conformidad de cada uno de ellos con la vida. Bueno, volvemos al concepto de genealogía. Tiene mucho que ver con lo acostumbrado, ¿no? Con la costumbre. De hecho, la palabra moral y la palabra costumbre tienen el mismo origen etimológico. En este sentido, Nietzsche nos dice que simplemente lo que damos por bueno en nuestra sociedad, por ejemplo, esto, es aquello a lo que estamos acostumbrados. Pero aquello a lo que estamos acostumbrados no es mejor ni peor, simplemente es aquello a lo que nos resulta menos nuevo, o que nos resulta menos incómodo, o que nos resulta menos inquietante porque lo hemos visto muchas veces y porque nos han contado muchas veces que eso es lo bueno, ¿no? Pero no tiene nada que ver. De hecho, dice Nietzsche, ese primer momento en el que un valor se convierte en el valor moral por excelencia, es un momento de dominio, es un momento de coacción en el que unos individuos consiguen imponer por la fuerza sobre otros esa noción, ¿no? de moralidad. Leo literalmente lo que dice Nietzsche: tenemos por moral todo lo bueno, lo acostumbrado, si bien todo lo bueno ha sido nuevo alguna vez y por consiguiente desacostumbrado y por consiguiente inmoral. La contraposición entre bueno y malo es una contraposición
que viene de los dominadores, que no es universal, que no es eterna y desde luego no es inamovible, ¿no? Viene de un pacto, en el mejor de los casos, de una coacción probablemente en el origen y hoy por hoy se convierte simplemente en una costumbre, ¿no? Pero eso no quiere decir que en un primer momento no fuese lo acostumbrado, ¿no? Como es lógico, y que por lo tanto no fuese precisamente lo malo. Bueno, otro ejemplo que nos pone Nietzsche de moral del rebaño sería la moral kantiana, de la que tanto hemos hablado, ¿no? La idea, por ejemplo, del imperativo categórico, que es a priori y que es universal. ¿Por qué para Nietzsche la moral kantiana sería parte de la moral del rebaño? Bueno, pues precisamente por ese intento de convertirlo en una moral universal. Nietzsche plantea lo siguiente: Kant, al querer universalizar un determinado código deontológico, está teorizando para individuos que no son en absoluto nobles, para individuos que no son señores de sí mismos. Porque si tú necesitas precisamente un código universal que sirva para todos los casos, como si no te fiases demasiado de ti mismo, ¿no? Como si supieses que en realidad eres débil, que eres un individuo pues con cierta tendencia a actuar de una manera poco noble, poco virtuosa, y por lo tanto necesitas algo así como un impulso o todo lo contrario, ¿no? O un límite para no actuar de manera poco virtuosa a la mínima. Nietzsche dice: si eres un individuo verdaderamente noble, no necesitas el imperativo categórico para actuar, porque vas a actuar noblemente, independientemente de que así se te exija por deber, ¿no? Bueno, la moral kantiana, igual que la moral cristiana, ¿no? Que serían los dos ejemplos que hemos utilizado, en realidad nos conducen al nihilismo, ¿no? Nos conducen al nihilismo porque rechazan la vida, cuando lo que hay que hacer precisamente, según Nietzsche, es reconvertir ese abismo en amor a la vida, ¿no? El nihilista no quiere ver cómo se tambalean, cómo pierden su fuerza, su vigencia, los viejos valores a los que se había ya acostumbrado, ¿no? Vuelve a surgir el tema de la costumbre y con los que vive en el presente la cultura europea, y por eso, bueno, pues se queda desorientado, ¿no? Tras la muerte de Dios, y se queda en ese estado de ansiedad, de inquietud. Pero bueno, hay un tercer momento para Nietzsche, lo veíamos el último día, que es la aparición del superhombre. Él utiliza la metáfora del niño, ¿no? Cuando se quiere referir al superhombre, que encarnaría la moral de los señores, ¿no? Que deja atrás ya la moral del rebaño, que es capaz de seguir esa especie, ¿no? de imperativo moral, que será la transvaloración de los valores morales y el eterno retorno de lo mismo. ¿Pero qué es el superhombre? Bueno, pues Nietzsche nos dice acerca del superhombre: tiene dominio de sí, tiene autodisciplina, es capaz de hacer la digestión de los abismos. El superhombre no ambiciona algo que no tiene, es decir, en ese sentido no es como los esclavos, como los individuos que forman parte de ese rebaño, sino que es capaz de dominarse a sí mismo, ¿no? De desplegar sus propias fuerzas. En esto consiste ser un señor, en aceptar que no hay recetas fáciles para la vida, y que quien realmente quiere la vida pues tiene que aceptarla con la carga de desorden, con la carga de enfermedad, con la carga de inquietud que implica vivir, ¿no? Siempre sin ningún tipo de garantía. Les llama también Nietzsche a veces los sin miedo, ¿no? En un famoso aforismo aparecen como los sin miedo. Representaría la inocencia del que sabe cómo es la vida y aún así pues la acepta, ¿no? Ese niño, el niño del que hablábamos en la última clase, encarnaría la moral del superhombre. El superhombre
vive la vida de un modo absolutamente afirmativo. Por eso aparecía también la frase en el texto de Así habló Zaratustra, la expresión, un santo decir sí, ¿vale? Vive la vida de un modo absolutamente afirmativo. No, dice Nietzsche, no hay más virtud ni más deber que mandarse a sí mismo, que forjar en uno mismo la ley de la autosuperación, crearse uno su propia ley, incluso convertirse a uno mismo en ley. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues de nuevo tiene que ver con un ideal más o donde coinciden la estética con la ética, el hacer de la vida algo bello, el hacer de la vida una obra de arte. El superhombre busca las bellas y nobles acciones por amor de sí y no por respeto a una regla universal. No hay que forjar la propia conducta en función de un imperativo categórico, de un límite, sino que digamos que espontáneamente florecería en el superhombre esa actitud bella, ¿no? De actuar noblemente, de actuar virtuosamente. No sé si oís una pelotita, puede que se escuche, y es mi perra que está jugando, se ha metido como público para escuchar la teoría de Nietzsche y bueno, está muy entretenida jugando a la pelotita. ¿Qué más cosas? El nivel de autosuperación no se mide en ningún caso como uso de la violencia ni como dominio sobre los otros. En modo alguno se podría medir así. El superhombre no necesita dominar a nadie, el superhombre no necesita ajustar cuentas, el superhombre nunca sería un individuo resentido, ¿no? Que quiera pues de alguna manera, no sé, vengarse de los que le han doblegado en el pasado. En absoluto. El superhombre es ingenuidad, es olvido, ¿no? Es como el niño, un nuevo comienzo, una nueva aurora, un santo decir sí. ¿Qué más? El nivel de autosuperación, estaba diciendo, se mide no por la cantidad de fuerza que se llega a ser capaz de desencadenar, sino por la cantidad de fuerza que se llega a ser capaz de dominar. Es decir, no se trata nunca de desplegar tu fuerza sobre otro, y lo digo porque por esa acusación de la que yo ya os hablé en el pasado, que se le hacía a Nietzsche de si ser filonazi o no ser, bueno, ya aclaramos que tenía más que ver con cómo su hermana y su cuñado pues cogieron su obra, ¿no? y la profanaron de alguna manera mientras él estaba incapacitado. Pero bueno, por si hubiese dudas con esta idea del superhombre y la voluntad de poder y demás, no se trata, repito, de... perdón, me está haciendo perder el hilo la perra, voy a sacarla de la habitación. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de voluntad de poder desplegándose, pero se va a tener que desplegar en otro sitio. Bueno, ya estoy aquí. Decía que el superhombre nunca va a necesitar desplegar su fuerza sobre otros individuos, sino que es capaz precisamente de dominar, de imperar sobre sus propias fuerzas. Si tuviésemos que buscar un ejemplo de superhombre, pues Nietzsche se iría al tipo clásico, a la época clásica, ¿no? A la época de la tragedia griega, y ya lo veíamos en el problema de la realidad y del conocimiento, como para él en la tragedia griega precisamente se veía cómo los griegos habían sido capaces de integrar los elementos trágicos y dionisíacos de la existencia dentro de la propia vida, ¿no? De aceptarlos, de incluso de sublimarlos y de dominar los propios instintos y convertirlos en poder transformador. ¿Vale? Entonces, el superhombre obviamente tiene mucho que ver con la moral de los señores y también tiene mucho que ver con este concepto que muchas veces pues, es difícil de definir, que es el de voluntad de poder. Bueno, para entender este concepto tenemos que irnos antes de nada a la teoría de Schopenhauer, de la que parte Nietzsche,
Schopenhauer es un autor considerado irracionalista, que nos viene a decir algo así como que el universo está dominado por una vasta voluntad ciega, maligna, y que las distintas interpretaciones que realizamos de la realidad son solo formas de enmascarar, ¿no? esa realidad que no tiene orden, que no tiene coherencia y que simplemente, repito, es una vasta voluntad ciega que se despliega de manera antifinalista y que además es maligna, ¿no? Y en este sentido, Nietzsche parte de la teoría de